tenemos acá un Virago que trajo Federico. Se viene desde Bolivia con problemas de carburación, la moto andando en un cilindro. Cargó el combustible de Bolivia muy malo. Además está a decir que la calidad y el octanaje que tiene es muy malo, aparte de la atención y la mala atención con los argentinos que tienen en Bolivia. Dejó los carburadores tapados prácticamente, lastimados, los diafragmas con las gomas estiradas y picadas. Al combustible le ponen alconasta para estirarla porque es mucho más barato y de esa manera estropean lo que es la parte de carburación. Lo que puedo decir de que con la limpieza que se usó de ultrasonido y el cambio de diafragma que se realizó, la moto quedó totalmente diferente, no es la misma moto con la que vino. De entrada tiró a arrancar un poquitito y tirar aceite, pero la moto no aceleraba y aparte el ruido del motor era muy malo, muy tosco. Después de una buena limpieza de ultrasonido, cambio de piezas y una sincronización con vacuómetros, la moto suena muchísimo mejor. Se puede ver cómo regula 1000 vueltas el motor. Son muy pocos los que le tienen la mano las Virago. Gracias a Dios nosotros andamos muy bien con este tipo de motos y podemos decir de que le pegamos en la tecla. Nos vamos a pegar una vueltita muy corta por acá para probar cómo anda. Subo, Sí, Dale. la moto sale muy bien, empuja, no hace fallas, no hace explosiones. Vamos a probar cómo acelera ahora. Le decía que la moto le fallaba. Ahí vamos en segunda. Tercera. Cuarta. La moto anda de maravillas. Tercera. Anda muy bien la moto, no tironea, no hace explosiones. Estaba muy pobre por los carburadores. Cuando arrancó, al principio empezó a tirar mucho humo. Por los escapes era porque venía como 400 kilómetros andando en un cilindro y al no quemarse acumuló nafta y aceite. Entonces bueno, tenemos ahora la moto que está dando pareja. El color de la bujía, café con leche. Recuerden que son dos personas las que van arriba de la moto. Uno de 105 kilos y otra persona de 80 kilos. Tenemos 200 kilos arriba de la moto y estamos acelerando. Hasta se escucha el motor muy bien, no se escuchan ruidos raros ni nada por el estilo. Excelente. Este muchacho creo que se va a ir a Ushuaia desde acá y después se va a ir a Tres Arroyos. Bueno, quedó verdaderamente muy bien, bien parejita, 1100 vueltas.
Pasa hermoso.